Al principio, todo simplemente comenzó a enfriarse cada vez más. -40, -60. Los océanos comenzaron a congelarse. Los ríos y cascadas se transformaron en hielo y los bosques murieron. En cuestión de meses, el hielo llegó al Ecuador y entonces empezó a nevar oxígeno congelado. Sí, eso es exactamente lo que ocurriría si nuestro planeta fuera expulsado de su órbita alrededor del Sol y quedara a la deriva, solo en el espacio. Se convertiría en un planeta errante, un solitario, sin nadie cerca. ¿Es el argumento de una nueva novela de ciencia ficción? No. Mundos como este existen realmente, y los científicos recién están comenzando a descubrir cuántos hay. Entre la dispersión de puntos brillantes que forman las estrellas en la oscuridad del espacio se esconde todo un mundo de mundos. Planetas que han vivido durante eras en una noche eterna sin revelar casi nada sobre sí mismos. ¿Cómo son los planetas que nunca han conocido amaneceres ni atardeceres? ¿Cómo se los puede encontrar si no pueden verse? Y lo más importante, ¿podrían estos mundos oscuros resultar ser refugios silenciosos para la vida? Planetas errantes. La historia comenzó no tanto con observaciones, sino con ecuaciones en una computadora. En las décadas de 1980 y 1990, los astrónomos lograron un gran avance al simular sistemas planetarios jóvenes. Varios gigantes orbitando una estrella, con un enjambre de cuerpos más pequeños a su alrededor. Y rápidamente quedó claro que, si una estrella tiene varios planetas grandes, estos no están obligados a permanecer pacíficamente en sus órbitas para siempre. A veces, un gigante se acerca demasiado a otro. Luego la gravedad altera sus trayectorias, y uno de los planetas puede terminar siendo expulsado del sistema hacia el espacio interestelar. Pero eso es solo el comienzo. Al mismo tiempo, otros científicos observaban y estudiaban el nacimiento de estrellas dentro de gigantescas nubes de gas. Resultó que estas nubes pueden formar no solo estrellas comunes y enanas marrones, sino también cúmulos mucho más pequeños, compuestos por apenas unas pocas masas de Júpiter. Es decir, objetos con masa planetaria que no necesitan orbitar ninguna estrella. Nacen independientes desde el principio. Y aquí fue donde todas las piezas encajaron en una imagen interesante. Si algunos sistemas jóvenes pueden expulsar planetas con facilidad, y si las nubes de gas pueden, en principio, producir objetos aislados de masa planetaria, entonces la galaxia debería estar repleta de mundos sin estrellas anfitrionas. Planetas que han perdido su estrella o que nunca tuvieron una. A estos se los empezó a llamar planetas errantes. Durante mucho tiempo, esto siguió siendo casi puramente teórico. Los cálculos existían, pero las observaciones directas eran escasas. Sin embargo, a comienzos de la década de 2000, en cúmulos jóvenes como Orión, los investigadores comenzaron a encontrar los primeros objetos débiles e inexplicables con masa planetaria, sin ninguna estrella evidente cerca. Aún así, estas pruebas eran débiles y poco concluyentes. En 2011, no obstante, el equipo de Takahiro Sumi detectó toda una serie de los llamados eventos de microlente en el cielo, que se explicaban mejor como planetas del tamaño de Júpiter que vagaban libremente. Más adelante explicaremos cómo se detectan estos planetas y qué significa microlente. A partir de estos datos surgió una estimación muy audaz. Podría haber tantos, o incluso más, planetas errantes similares a Júpiter como estrellas en la Vía Láctea. Más tarde, estas estimaciones se revisaron y se moderaron, pero el orden de magnitud siguió siendo el mismo. Decenas de miles de millones, o quizás incluso más. Así, nuestra imagen familiar del cielo nocturno, con sus estrellas dispersas, resulta ser solo la capa superior. Debajo se oculta una segunda capa de la realidad, un inmenso océano oscuro de planetas invisibles que hace mucho tiempo perdieron sus sistemas de origen o nunca pertenecieron a uno. ¿Qué podemos encontrar en este océano? Y, lo más importante, ¿cómo? Hay un pequeño problema. Los planetas errantes casi no emiten luz y tampoco bloquean parte de la luz de una estrella al pasar frente a ella. Bueno, porque no hay nada que bloquear. La estrella no está ahí. En otras palabras,
Ni siquiera de forma indirecta se puede detectar un planeta errante observando el oscurecimiento de una estrella. Entonces, ¿qué hacemos? Los científicos están acostumbrados a encontrar soluciones alternativas. Descubrieron que, para detectar un planeta errante, no es necesario buscar el planeta en sí, ni siquiera su sombra contra la luz de una estrella. Hay que buscar algo especial. Y lo encontraron. El truco principal se llama microlente gravitacional. Así es como funciona. Imagina una estrella común que brilla a gran distancia, hacia el centro de la galaxia. La consideramos una fuente de fondo. Entre nosotros y esa estrella, un objeto masivo pasa siguiendo una trayectoria aleatoria. Por ejemplo, otra estrella, una enana marrón o un planeta perteneciente a otro sistema estelar. Y a veces puede ser incluso un planeta flotante libre, no conectado a ninguna estrella. Un planeta errante solitario. Su gravedad actúa como una lente durante algunas semanas, amplificando ligeramente la luz de la estrella distante. Para nosotros, esto aparece como un pequeño y ordenado bulto en un gráfico de brillo. La estrella se ilumina suavemente y luego se atenúa con la misma suavidad. Pero si la lente es un planeta errante solitario, el aumento de brillo es extremadamente breve. No dura semanas, como ocurre con las estrellas, sino solo unas pocas horas o días. Y fue precisamente este tipo de destellos el que el equipo del profesor Takahiro Sumi detectó por primera vez en grandes cantidades en 2011. Estaban revisando un enorme conjunto de datos provenientes de estudios de microlentes. En los casos típicos causados por estrellas o enanas marrones, el gráfico de brillo muestra un arco limpio y suave que sube y luego baja a lo largo de varias semanas. Por ejemplo, en esos casos, los eventos duraban unos 25 días. Dicho de forma simple, si algo con suficiente masa pasa entre nosotros y una estrella distante, amplifica brevemente la luz de la estrella, creando un pico en el gráfico. Se analizaron un total de 474 eventos de microlente, y entre ellos los investigadores encontraron 10 especialmente cortos, destellos que duraron menos de 2 días. Por ejemplo, aquí hay 2 de esos eventos, MOA-IP-3 y MOA-IP-10. En el primer caso, el aumento de brillo fue registrado simultáneamente por los telescopios MOA y Eagle, y en el gráfico aparece como un pico único y pronunciado que duró 45 horas. El diagrama superior muestra 2 años de observaciones. Allí el destello apenas se distingue. El panel inferior amplía ese mismo segmento para mostrar claramente las formas del pico. El segundo evento característico es MOA-IP-10. Este se observó en una estrella diferente. En el panel superior se puede ver un gráfico de brillo de 2 años, casi una línea recta, con un único y breve aumento brusco alrededor del día juliano 3933. Para mayor comodidad, los astrónomos utilizan el día juliano, que dura 24 horas y se cuenta de forma continua desde el 1 de enero del año 4713 a.C. Este calendario elimina meses, zonas horarias y años bisiestos. Es simplemente un contador continuo de días. El panel inferior muestra un acercamiento del aumento de brillo. Aquí se ve la misma firma que en MOA-IP-3. Un ascenso rápido, un pico agudo y una caída. La duración del evento es de apenas un día. La curva verde, que representa el modelo de la lente, coincide casi perfectamente con los datos. Esto indica que el destello fue causado nuevamente por un objeto de muy baja masa. Cuando los investigadores compararon estos destellos cortos entre sí, resultaron ser sorprendentemente similares, aunque ocurrieron en estrellas diferentes y en momentos distintos. Las formas de las curvas eran casi idénticas, el mismo pico pronunciado y casi la misma duración. Esto apuntaba no a un objeto extraño aislado, sino a toda una población de cuerpos con masas muy similares. Cada destello representa su propio evento, su propia estrella y su propio objeto, pero la firma era siempre la misma. Se comprobaron las alternativas: ruido, errores, estrellas binarias ocultas, y la explicación más natural para estos picos ultracortos fue el paso de numerosos planetas del tamaño de Júpiter, que vagan libremente entre nosotros y estrellas aleatorias de la galaxia. Cuantos más de estos eventos se observan,
más claro queda que no se trata de una coincidencia, sino de toda una población de mundos invisibles entre las estrellas. El segundo método consiste en la búsqueda en el infrarrojo. Los planetas errantes jóvenes conservan calor durante un tiempo después de su nacimiento o de su expulsión de un sistema y emiten un débil resplandor en el rango infrarrojo. Grandes estudios como 2MASS, WISE o Pan-STARRS encuentran constantemente objetos extraños y tenues entre estrellas y enanas marrones, demasiado livianos para ser estrellas, pero claramente más grandes que los planetas típicos. Pero cuando decimos «encuentran constantemente», suena como si el proceso fuera sencillo. En realidad, es largo y complejo. Primero, los telescopios de proyectos como 2MASS, WISE o VISTA recorren el cielo, tomando imágenes de las mismas regiones en múltiples filtros infrarrojos. A partir de estas imágenes, los científicos construyen un mapa y un catálogo de todas las fuentes puntuales, dónde se encuentra cada punto y cuán brillante es en cada rango de longitudes de onda. Luego comienza el proceso de filtrado. En este caso, los astrónomos buscan los objetos más débiles, aquellos que son casi invisibles en longitudes de onda cortas, pero se vuelven más notorios en el infrarrojo de mayor longitud de onda. Así se comportan los cuerpos más fríos. Cuanto más fríos son, menos brillan en la luz visible y más se desplaza su emisión hacia el infrarrojo. Las estrellas comunes desaparecen durante este filtrado. Lo que queda son enanas marrones ultrafrías y candidatos aún más exóticos, los propios planetas errantes. Y exactamente así trabajó el astrónomo Kevin Luhmann en 2013. Revisó imágenes de archivo de WISE tomadas en 2010. Eran millones de puntos infrarrojos. Luhmann fue descartando todo lo innecesario hasta dar con un objeto que se comportaba de manera sospechosamente adecuada. Más brillante en longitudes de onda largas, casi invisible en las cortas y completamente ausente de los catálogos ópticos. Fíjate tú mismo, incluso en el infrarrojo cercano, a una longitud de onda de aproximadamente 1,25 micrómetros, el objeto no aparece en los primeros cuadros. Los círculos rojos de la izquierda muestran dónde debería estar en 2010, pero no se ve, porque es demasiado frío para aparecer en el infrarrojo cercano. Pero cuando pasamos a longitudes de onda infrarrojas más largas, dentro de esos mismos círculos comienza a aparecer un punto. Y cuanto mayor es la longitud de onda, con más claridad se distingue el objeto. Para determinar si el objeto está cerca o lejos, los astrónomos comparan imágenes tomadas en distintos años. Si el punto se desplaza ligeramente en el cielo con respecto a las estrellas distantes, significa que está cerca, no en algún lugar lejano del universo. En las imágenes del Luhmann de 2010, el objeto está aquí, debajo de los círculos rojos de la izquierda. Y en 2014, aquí, debajo de los círculos rojos de la derecha. Se mueve claramente en relación con las estrellas de fondo, lo que indica que se encuentra relativamente cerca de nosotros. El objeto finalmente catalogado como WISE 0855-0714. Después de eso, los astrónomos extrajeron sus propiedades clave, midieron su espectro o al menos su brillo en diferentes filtros y determinaron su temperatura. Luego, estos parámetros medidos se compararon con tablas de modelos evolutivos que describen cómo los objetos de distintas masas se enfrían y cambian de brillo con el tiempo. Estas tablas permiten estimar qué masa es probable que tenga un objeto con las características observadas. Si la masa es demasiado baja para ser una estrella y no hay una estrella anfitriona cerca, el objeto se convierte en un fuerte candidato a planeta errante. Por ejemplo, se descubrió que WISE 0855-0714 tiene una temperatura de unos 285 Kelvin. Su espectro reveló la presencia de vapor de agua y metano, y los modelos evolutivos sugieren una masa de solo entre 3 y 10 masas de Júpiter, demasiado poca para ser una estrella. Todo indica que WISE 0855-0714 no es una estrella, sino un subobjeto ultrafrío de masa planetaria, por debajo de una enana marrón, uno de los objetos más fríos conocidos en el vecindario del Sol. La combinación de estos métodos nos dio la primera lista real de planetas errantes.
La microlente proporciona las estadísticas. ¿Cuántos de estos objetos vagan por la galaxia en total? Y los estudios infrarrojos nos dan los rostros reales, mundos individuales que pueden estudiarse con mayor detalle. Y una vez que comprendimos que estos planetas son numerosos y muy reales, las siguientes preguntas se volvieron inevitables. ¿Qué ocurre con ellos? ¿Y existe vida allí? A primera vista, la respuesta parece obvia. ¿Qué tipo de vida podría existir si hay noche eterna y no hay sol? Podrías pensar que un planeta errante no es más que una roca congelada, a la deriva en el vacío. Pero, como suele ocurrir, las cosas son más complicadas y más interesantes. De hecho, una enorme cantidad de formas de vida que conocemos solo necesitan dos cosas: agua líquida y una fuente de energía. Agua y alimento, básicamente. Y para ninguna de las dos se necesita una estrella. Sí, claro, estamos hablando de formas de vida pequeñas, como microorganismos y algas. Pero el punto sigue siendo válido. Muchas formas de vida ni siquiera necesitan oxígeno para prosperar. En el sistema solar ya vemos ejemplos de mundos calentados desde el interior, en lugar de desde arriba por el Sol. Al menos Europa, alrededor de Júpiter, y Encélado, alrededor de Saturno. En el exterior tienen una corteza helada y debajo de ella océanos de agua líquida, calentados por fuerzas de marea y por el calor interno. Esto significa que la luz solar no es necesaria para que exista agua líquida. Todo lo que se necesita es una fuente interna de calor y una gruesa capa de hielo que mantenga la presión. Estos mundos podrían ocultar fuentes hidrotermales, minerales y compuestos orgánicos, el conjunto completo de condiciones que dio origen a la vida en la Tierra. Y aquí es donde nuestra visión habitual del mundo se ve realmente desafiada. Estos océanos incluso podrían ser más estables que los de la Tierra. Bajo kilómetros de hielo hay noche eterna, pero también protección eterna, sin radiación ultravioleta, sin catástrofes climáticas, solo calor interno, química y miles de millones de años de calma, condiciones perfectas para que surja la vida. Algo similar podría ocurrir en los planetas errantes. Si un planeta es expulsado temprano, todavía conserva un núcleo caliente y elementos radiactivos en su interior. Si por encima tiene una gruesa capa de hielo o una atmósfera densa, ese calor no escapa inmediatamente al espacio, sino que queda atrapado. En el interior, un océano podría persistir durante millones de años, alimentado por fuentes hidrotermales y ricas reacciones químicas. Todo lo que los microbios necesitan para prosperar. Una vez más, la vida compleja y multicelular en estas condiciones es muy poco probable. Es oscuro, la energía es escasa y no existe una fotosíntesis familiar. Pero para los microbios podría ser perfectamente un mundo normal y estable. Un océano subglacial silencioso, sin radiación estelar intensa ni fulguraciones esterilizantes. Si existen búnkeres para la vida simple en algún lugar de la galaxia, los planetas errantes parecen inquietantemente adecuados para ese papel. Pero todo esto sigue siendo solo teoría y cálculos. Para comprender la verdadera naturaleza de estos planetas, veamos algunos ejemplos concretos. El nombre de este planeta en el catálogo parece el de la red Wi-Fi de un vecino, pero detrás de esta cadena impersonal de símbolos se esconde uno de los candidatos a planeta errante más extraños que conocemos. Fue descubierto en 2012, no por casualidad, sino como parte de una búsqueda dirigida, el Canada France Brown Dwarfs Survey. Utilizando un gran telescopio en Hawái, los astrónomos exploraron el cielo en busca de objetos tenues y relativamente fríos. Y valió la pena. Encontraron un punto sospechoso. Era demasiado frío y demasiado débil para ser una estrella normal, pero aún más brillante de lo esperado para un planeta común. Más tarde, apuntaron un cañón aún más grande y potente hacia el objeto, el Very Large Telescope, VLT, en Chile, y añadieron datos del telescopio espacial WISE. La primera interpretación fue bastante atractiva. Se trataba de un objeto joven perteneciente al grupo móvil AB Doradus. Este es un conjunto de unas 30 estrellas nacidas de la misma nube y que ahora se desplazan por la galaxia casi en formación. Si el planeta realmente pertenecía a este grupo, tendría solo entre 50 y 120 millones de años y estaría a una distancia aproximada de 130 años luz. En ese caso, se estimó que su masa sería de unas 4 a 7 veces la de Júpiter.
Esencialmente, un gigante gaseoso errante y no una estrella fallida. Luego, el entusiasmo se atenuó un poco. Mediciones más precisas sugirieron que el objeto probablemente está más lejos, unos 55 parsecs, o alrededor de 180 años luz. A esa distancia, la conexión con Ave Doradus resulta dudosa. Si no es miembro del grupo, entonces su edad y su masa se vuelven inciertas. Un análisis reciente arrojó un resultado doble. O bien es un objeto joven de masa planetaria, de entre 2 y 13 masas de Júpiter y con menos de 500 millones de años, o bien una enana marrón muy liviana, de hasta 40 masas de Júpiter, con un alto contenido de elementos pesados. En cuanto al tamaño, esta cosa probablemente sea similar a Júpiter. Los gigantes gaseosos en este rango de masa no se expanden mucho, aunque el planeta podría superar a Júpiter varias veces en masa. Su atmósfera es típica de los mundos gaseosos fríos de la clase espectral T tardía. El agua y el metano son claramente visibles en su espectro. Su temperatura se estima en unos 700 Kelvin, aproximadamente 400 grados Celsius. Para una estrella, eso es extremadamente frío. Para un planeta, sigue siendo muy caliente, aunque ya en proceso de enfriamiento. Y ahora, conoceremos otro objeto misterioso. Como puedes ver, aquí el nombre tampoco facilita las cosas. Pero su historia es casi perfecta para un planeta errante. Este objeto fue detectado en 2013, cuando el equipo de Michael Liu, en la Universidad de Hawái, analizaba datos del telescopio de gran campo Pan-STARRS. Inicialmente buscaban enanas marrones jóvenes, pero encontraron algo demasiado planetario. El objeto resultó ser muy rojo en el infrarrojo y demasiado débil para ser una estrella, pero más potente que un planeta compañero típico. Luego se añadieron datos del estudio 2MASS, 2 Micron All Sky Survey, así como de los observatorios Gemini y Oort, y quedó claro que se trataba de un auténtico candidato a planeta flotante libre. Se encuentra a unos 80 años luz de nosotros, en la constelación de Capricornus, y forma parte del grupo móvil Beta Pictoris. Este es otro equipo joven de estrellas nacidas de la misma nube y que se desplaza por la galaxia en la misma dirección. La edad del grupo es de unos 20 a 25 millones de años. Naturalmente, se considera que nuestro objeto tiene esa misma edad. En términos cósmicos, es prácticamente un bebé. Su masa se estima en unas 6 a 8 veces la de Júpiter, y su radio es incluso ligeramente mayor que el de Júpiter, casi 1,5 veces. Formalmente, podría clasificarse como una enana marrón, y algunos astrónomos lo hacen, pero en su comportamiento y características se parece mucho a los gigantes gaseosos jóvenes. La única diferencia es que no hay ninguna estrella. El objeto viaja completamente solo. La atmósfera de este planeta gigante, o lo que sea en realidad, es otra historia. Los espectros muestran agua, monóxido de carbono, poco metano y muchas nubes densas. La temperatura se estima en unos 1100 a 1200 Kelvin, alrededor de 800 grados centígrados dentro de las capas nubosas. Los modelos sugieren que, en lugar de nubes de agua, alberga nubes pesadas formadas por silicatos y metales condensados. Básicamente, es una mezcla infernal de metales y rocas vaporizadas. El planeta también muestra una variabilidad notable de brillo en el infrarrojo. Parece rotar con bastante rapidez, una vuelta cada 8 o 9 horas. Y nuestros instrumentos detectan regiones atmosféricas más brillantes y más oscuras que entran y salen del campo de visión. Lo que hace único a este objeto es que es el modelo perfecto de un gigante gaseoso joven y caliente, sin una estrella que interfiera. Los exoplanetas normales de este tipo quedan ocultos por la luz cegadora de sus estrellas. Pero aquí tenemos lo mismo, solo que aislado y en una luz tenue. Para nosotros, es una oportunidad de ver cómo se ve un planeta errante similar a Júpiter en sus primeros años. Y ahora pasamos a un tercer objeto, no menos interesante. Y lo que lo hace especialmente fascinante es que no es un gigante gaseoso en absoluto, sino un auténtico planeta similar a la Tierra. Fue detectado en 2016. Bueno, no exactamente descubierto. Hubo un breve pico en una curva de luz que duró apenas un poco más de 40 minutos. Nadie había visto antes una microlente tan corta. El evento fue detectado por primera vez en los datos de los proyectos OGLE y KMT-NET. Solo más tarde, en 2020, tras un análisis exhaustivo, los investigadores comprendieron que se trataba del paso fugaz de un mundo increíblemente pequeño.
similar a la Tierra. Para comparar, durante una microlente estelar clásica, el brillo de una estrella de fondo aumenta, se mantiene elevado durante un par de semanas y luego se atenúa gradualmente. Es un pico amplio en el gráfico, difícil de pasar por alto. Aquí, todo comenzó y terminó en 41,5 minutos. Un aguijón tan agudo, en lugar de un pico, solo es posible si el objeto lente tiene una masa muchísimo menor que la de los superjúpiteres de los dos ejemplos anteriores. Según los modelos, su masa se encuentra entre la de Marte y la de la Tierra, o más precisamente, entre unas pocas décimas y aproximadamente una masa terrestre. En el momento de la detección se encontraba en ruta hacia el centro galáctico. La distancia es difícil de determinar, pero estamos hablando de miles a decenas de miles de años luz. Su tamaño y composición provienen de esos mismos modelos. Si su masa es cercana a la de la Tierra, entonces probablemente sea una esfera rocosa helada con un radio similar al de la Tierra o ligeramente menor. ¿Y su edad? Pura estadística. Un objeto en el disco galáctico podría ser fácilmente más antiguo que el Sol, orbitando el centro de la Vía Láctea durante miles de millones de años. Pero no sabemos nada directamente sobre su atmósfera o su temperatura. Si es una esfera rocosa desnuda, se habría enfriado hasta unas pocas decenas de Kelvin, alrededor de menos 200 grados. Si alguna vez tuvo una atmósfera espesa o una profunda capa de hielo, algo de calor interno podría haber quedado atrapado en su interior, similar a los escenarios de océanos subglaciales en Encélado o Europa que mencionamos antes. Pero todo esto son especulaciones cuidadosas, no cálculos. Lo principal que Ogel 2016 BLG 1928 nos aporta no es un bonito arte conceptual de un mundo concreto, sino una idea de escala. Si la microlente puede captar un solo paso fugaz de un planeta tan diminuto, entonces debe de haber una cantidad asombrosa de vagabundos pequeños similares ahí fuera. No solo Júpiteres errantes calientes, sino todo un mar de pequeñas mini-tierras oscuras, casi invisibles, que derivan silenciosamente entre las estrellas. Y en conjunto, son ellas, y no los gigantes llamativos, las que podrían constituir la verdadera masa de esa capa oculta de la galaxia de la que hemos hablado a lo largo de este episodio. Pero si estos objetos están dispersos por toda la galaxia, surge una pregunta evidente. ¿Podría alguno de ellos estar oculto mucho más cerca de lo que creemos? Cuando observamos un diagrama del sistema solar, parece ordenado y completo. 4 gigantes, cada uno en su órbita regular, seguidos por el cinturón de Kuiper y luego casi nada. Pero si retrocedemos 4.000 millones de años, la imagen es completamente distinta. En aquel entonces, era un sistema joven, caliente en todo sentido y superpoblado. Los gigantes se movían en un grupo compacto. Sus órbitas estaban mucho más cerca entre sí que hoy. Decenas de miles de millones de fragmentos helados orbitaban a su alrededor, empujándose y reorganizándose constantemente bajo la gravedad mutua. En 2011, el astrónomo David Nesvorny, del Southwest Research Institute, decidió investigar cómo ese caos pudo haber dado lugar al sistema ordenado que vemos hoy. Tomó un estado inicial con los gigantes dispuestos en una cadena resonante y ejecutó miles de simulaciones por computadora del sistema solar primitivo. Imagina esto. El científico toma un modelo con los 4 gigantes que conocemos hoy, Júpiter, Neptuno, Saturno y Urano, y surge una sorpresa. Ocurre una de estas 3 cosas. O bien los planetas se atraen entre sí con demasiada fuerza, produciendo órbitas completamente distintas de las actuales, o Júpiter y Saturno se alejan demasiado, o las órbitas de los planetas terrestres se ven perturbadas. En cualquier caso, el sistema se vuelve demasiado inestable o, por el contrario, demasiado suavizado. En el escenario inestable, todo se desmorona rápidamente. En el escenario suavizado, el resultado es poco realista. Las órbitas son demasiado circulares, las inclinaciones de los ejes planetarios son demasiado pequeñas y los cinturones de asteroides están demasiado ordenados. Entonces, Nesvorny tomó una decisión audaz, una que hoy aparece en toda discusión sobre planetas errantes. Añadió otro jugador al modelo, un 5º planeta. Un gigante helado con una masa comparable a la de Urano o Neptuno. Lo colocó cerca de los demás y volvió a ejecutar las simulaciones.
En alguna de estas ejecuciones, el investigador obtuvo el resultado deseado. El quinto planeta se acercó varias veces a Júpiter. Recibió un empujón gravitatorio y finalmente fue expulsado del sistema hacia el espacio interestelar. Tras esa eyección, las órbitas de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno resultaron sorprendentemente similares a las que vemos hoy. Y la estructura del cinturón de Kuiper también coincidió mejor con las observaciones. Así nació la hipótesis del quinto gigante. Pero, para ser justos, se basa únicamente en razonamientos estadísticos. Incluso con un quinto planeta, solo alrededor del 5% de las simulaciones producen un sistema similar al nuestro. Aún así, esos resultados exitosos ocurren varias veces más que en los modelos con solo 4 gigantes, donde esto sucede en apenas el 1 al 2% de los casos. Ahora surge de forma natural una pregunta inquietante. Si los sistemas jóvenes pueden expulsar planetas con tanta facilidad y la galaxia está llena de mundos huérfanos, ¿podría la Tierra correr el mismo destino? ¿Podría abandonar el sistema solar y quedarse sin estrella? Por supuesto, los científicos también han pensado en esto. Y esto es lo que han concluido. Opción 1. Desestabilización interna. Para expulsar un planeta de un sistema se necesita una sacudida gravitatoria extrema. Pero la única época en la que algo así fue posible fue en los primeros días del sistema solar, cuando los gigantes se empujaban mutuamente con la gravedad y podían lanzar a sus vecinos hacia afuera. Afortunadamente, esa fase terminó hace mucho tiempo. Las órbitas de nuestros gigantes gaseosos y helados son ahora estables y predecibles. No se esperan empujones gravitatorios en los próximos cientos de millones de años. Opción 2. Interferencia externa. Por ejemplo, una estrella que pase cerca, o algo aún peor. Podría acercarse lo suficiente como para perturbar gravitatoriamente nuestro sistema y alterar nuestras órbitas. Esto puede ocurrir en cúmulos estelares densos, pero el sistema solar lleva mucho tiempo viviendo en una región relativamente poco poblada de la galaxia. La probabilidad de que una estrella se acerque lo suficiente en los próximos 1000 millones de años como para modificar seriamente la órbita de la Tierra es prácticamente nula. Opción 3. Evolución a largo plazo. Finalmente, la tercera opción. La reconfiguración del sistema cuando el Sol envejezca. Dentro de unos pocos miles de millones de años, comenzará a expandirse y convertirse en una gigante roja. A medida que pierda masa, las órbitas de los planetas se desplazarán hacia afuera y sus trayectorias podrían volverse menos estables. Algunos planetas serán engullidos por el Sol en expansión, otros migrarán a órbitas más lejanas. En principio, en un escenario así, la Tierra podría convertirse efectivamente en un planeta errante. El problema es que, para entonces, ya no existirá. Lo más probable es que nuestro planeta sea absorbido por el Sol cuando éste se hinche y se convierta en una gigante roja. Incluso si no fuera así, no quedará nada vivo en su superficie.